Bien, llegamos al final del recorrido. Vamos a ver el ascendente Piscis y las 12 casas que vienen a continuación. La idea con Piscis es entender que Piscis, al estar al final del zodiaco, va a funcionar como una excepción a la regla. Si todos los otros signos zodiacales desarrollan un patrón que uno puede reconocer con alguna facilidad, Piscis siempre va a generar unas excepciones donde no va a funcionar como se podría llegar a prever. Entonces, pues miremos dónde está Piscis en el mandala. Piscis es el último signo del zodiaco. Está justo antes de Aries, que es el signo que nos va a hablar del despertar, de ese inicio, de ese número uno, ¿no? De cómo salimos al mundo. Pues Piscis, por lo mismo, va a representar ese momento en el que estamos soñando, estamos integrando todas las cosas que vivimos en todo el resto del mandala y lo mezclamos como de una manera aparentemente aleatoria. ¿Cuáles son las características básicas del signo de Piscis? A nivel, pues, estructural, Piscis es un signo de agua. Como es un signo de agua, pues va a hablar de todo lo que es lo emocional en principio, pero también va a hablar de lo que es espiritual y de lo que no es racional, lo que no se puede reducir a un patrón, precisamente, ¿no? Es un signo que, además de ser agua, que ya lo hace bastante etéreo, es mutable. Entonces es un agua mutable, es un agua que no se puede definir, es un agua que nos va a conectar con lo más extraño de lo extraño, ¿no? Y si todo el mandala de alguna manera está hecho para explicarle a uno cómo son las diferentes personalidades, en Piscis ya se disuelve completamente ese tema de la personalidad y los matices empiezan a ser protagonistas, ¿no? Cada pisciano es distinto, ¿no? Y va a mostrar una cualidad que no se puede definir de una manera regular porque ahí mismo pierde su verdadera esencia. Piscis, por ser un signo de agua, va a estar muy conectado con los temas de espacio, entonces va a funcionar muy bien en medios de psicología o de arte o de música o de todo lo que tenga que ver con la creación de entornos, ¿no? La creación de ambientes. Mm, Además, pues va a tener, por ser de agua, ese carácter subjetivo, ¿no? Cada pisciano es totalmente diferente a los demás, incluso cuando como arquetipo Piscis es lo más abierto que puede haber, lo que tiene menos personalidad, como que ahí se junta se puede imaginar uno a la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que es tan abstracta, pero al mismo tiempo es lo más personal que pueda haber. Para entender Piscis va a ser muy importante distinguir muy bien qué es la energía pisciana y después cuál es la reacción psicológica que vamos a tener frente a Piscis. Porque si bien Piscis como una energía es la energía de la integración, es la energía de la sabiduría, es la energía del amor incondicional, todas esas cualidades para el ser humano terminan siendo las más lejanas y las más difíciles de comprender, mucho más para un niño o una niña que están apenas creciendo y que tienen que comenzar como por el final, ¿no? Y que van a ser juzgados de alguna manera por el entorno como personajes que son raros, como personajes que se salen de la media, como personajes que no cuadran como los demás, ¿no? Entonces, Piscis también tiene esa necesidad de seguridad, igual que los signos de tierra, ¿no? La tierra y el agua en la estructura zodiacal buscan seguridad. Piscis como ascendente va
a mostrar casi que lo contrario, es una inseguridad de entrada, ¿no? Lo que plantea el ascendente siempre va a ser un vacío que se deberá ser llenado después con los elementos del Sol, los elementos de la Luna y los elementos de todos los otros planetas. Pero lo primero que va a decir Piscis es no hay seguridad, ¿no? No hay comprensión, no hay racionalidad. Y por eso, pues, nos va a costar muchísimo entender Piscis y la reacción inicial va a ser negar Piscis, ¿no? La reacción psicológica va a ser negar Piscis para sustituirlo por algo que sí sea tangible. Entonces, va a haber piscianos que van a ser arianos, va a haber piscianos que son taurinos, va a haber piscianos que van a ser, ¿no? Cada uno de los signos puede ser una manifestación de un pisciano que es válida, ¿no? En principio porque no va a poder expresar Piscis como algo natural y algo espontáneo. Se dice en algunos momentos que los niños muy pequeños expresan con mucha naturalidad Piscis, pero rápidamente en el momento en que entran al colegio ya empiezan a mostrar como esos rasgos que son difíciles de entender para sus compañeros. Igual que habíamos visto en los otros ascendentes, los regentes van a ser claves a la hora de entender el ascendente Piscis. Y en este caso, más que en los otros, sí va a haber, o sea, antes de que la persona se sienta pisciana, se puede llegar a sentir ariana o marciana, taurina o venusina, geminiana o mercurial, pero siempre va a escoger algo que los demás puedan entender. Por eso el pisciano finalmente desarrolla una capacidad como de camuflaje o de camaleón, ¿no? Donde siempre se va a mostrar como le conviene y no como realmente es. Por eso finalmente también pues los ascendentes Piscis y el signo en general de Piscis va a ser muy buenos actores o muy buenos representantes de diferentes tipos de personalidad, porque es una forma de escudar, ¿no? El no tener personalidad, pues decir, yo soy actor, luego es natural que no tenga una personalidad definida, sino que tenga múltiples personalidades, ¿no? Mm, en un punto positivo, pues yo diría que si lo voy a resumir en una sola palabra, Piscis lo asocio con la idea de inspirar, ¿no? En su máxima vibración, Piscis puede llegar a irradiar esa energía de amor incondicional que hace que se puedan comprender los niveles que están más lejanos en la conciencia, ¿no? Por eso también va a estar muy relacionado el signo de Piscis con Neptuno, que es el último de los planetas gigantes en el sistema solar, ¿no? El que nos va a conectar tanto con la confusión máxima como con la iluminación máxima. Igual que los otros, pues se puede ver la evolución, ¿no? Y cada uno de los dodecanatos que conforman a Piscis, pues va a tener una tonalidad, ¿no? Y en este caso, si Piscis lo vemos como el color vacío o el color inexistente, todos los otros colores pues van a poder ser sujetos a ser parte de la identidad de un pisciano, ¿no? Es muy difícil muchas veces entender o ver cuáles son los rasgos distintivos de Piscis, sobre todo en las primeras etapas. Entonces, empecemos el recorrido mirando pues cuál es el aprendizaje inicial de un pisciano. Entonces, al principio como lo vemos como una especie de vacío, ¿no? El vacío al que llegamos, el vacío al que salimos en el momento del nacimiento, pues vamos a ver que el pisciano va rápidamente a sentirse incomprendido, ¿no? O sentirse excluido de un grupo de personas por su misma hipersensibilidad, ¿no? Va a ser una persona que va a captar cosas que otros no captan y por eso van a verla muchas veces los compañeros como el raro del curso,
¿no? A veces en eso pues se podría llegar a parecer un poco al signo de Acuario. Yo diría que Acuario arquetípicamente sería un poco más como el alumno nerd, ¿no? El que piensa muchísimo y el que tiene teorías diferentes de todas las cosas. El Pisciano es más como ese extraño que ni siquiera es como el nerd, sino que juega con otras reglas. Ya cada uno pues va a dar su propia personalidad, pero en general va a tener como ese signo de que es distinto a los demás, ¿no? Va a tender, por ser un signo de agua, se va a manifestar como un personaje a veces un poco englobado, ¿no? Que vive soñando, como que cuando están hablando el personaje está pintando, está en otro mundo completamente diferente. Esa sensación de exclusión o de aislamiento puede llevarlo también a cuadros de temor o de inseguridad, ¿no? Donde no siente que ni los profesores ni los alumnos lo van a acompañar. ¿Qué pasa? Igual, después de que el pisciano ha dado muchas vueltas al zodíaco, va a empezar a adquirir unas cualidades bien interesantes, y es que como el pisciano se sintió en cierta forma víctima o se sintió excluido o se sintió rechazado, al final va a desarrollar una cualidad para ayudar a las personas que se sienten víctimas, a las personas que han sido excluidas, a las personas soñadoras, a las personas que son de alguna manera diferente, ¿no? Porque finalmente el pisciano sí va a tener esa capacidad de compasión por los que no tienen todas las oportunidades que socialmente se supone que uno debería tener, ¿no? Entonces, esas son como esos dos matices piscianos, ¿no? De esos dos peces que representan el signo de Piscis, uno mirando hacia un lado y el otro mirando hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, así como exclusión o sentirse raro, también después va a tener el pisciano ese talento, ¿no? Para ayudar a otros a hacer lo que se llama el rito de paso, ¿no? El poder hacer transformaciones que otras personas no pueden comprender y que rayan con lo místico, rayan con lo inexplicable. Entonces, viene la casa 2. Aquí, a diferencia de los otros signos, nosotros veíamos cómo los otros signos en la casa 2, cuando incorporaban su casa 2, salían al mundo. Acá, Piscis, cuando sale a través de Aries, una primera reacción es la de la pura negación de Piscis, ¿no? Es el yo no estoy loco, yo estoy despierto. Entonces desarrolla una forma de mostrarse como alguien muy exageradamente despierto, ¿no? Como que le interesan son las cosas de mayor actividad, la misma la misma capacidad de crítica de todas las cosas raras, ¿no? Muchas veces el pisciano se puede llegar a convertir hasta en el mismo personaje que hace bullying, ¿no? Porque va a negar completamente y va a querer eliminar toda esa falta de control, ¿no? Y por lo mismo va a desarrollar un control exagerado. Por otra parte, pues también eso se puede canalizar a través del deporte. Entonces va a haber muchos piscianos que no entendiéndose como piscianos van a ser muy buenos deportistas y a través del movimiento pues se van a ir desarrollando. Al final, cuando ya se han dado bastantes vueltas, Aries va a tener ese significado puramente espiritual, ¿no? De poder encontrar ese camino para poder pasar a otros niveles, ¿no? De conciencia. Entonces, no podemos definir, ¿no? Pues, Aries, si se va a manifestar de una manera agresiva o se va a manifestar de una manera iluminada, ¿no? Normalmente al principio, como es reacción, va a tender a ser un signo muy, muy crítico, ¿no? A la hora de hablar, por ejemplo, de las cosas que nadie más comprende, pues va a decir uno, pues yo soy el primero que va a criticar esas cosas para que no me confundan con los locos, ¿no? Entonces, claro, eso va a depender de dónde tenga la persona Marte, ¿no? Pues
Si es un Marte más en tierra, entonces esa acción va a ser más física. Si es un Marte en aire, de pronto es más a través del pensamiento, ¿no? Si es un Marte en Piscis o un Marte en agua, pues el tema de la ensoñación y el aislamiento puede ser más fuerte, y así pues dependiendo del regente se va a ir manifestando. Entonces, palabras pues como la autodefensa, ¿no? El pisciano que se siente vulnerable tiene que defenderse, y eso lo puede llevar a que muestre rasgos de mucho liderazgo, ¿no? Vemos que hay muchos políticos con ascendente Piscis, hay muchos políticos piscianos que en lugar de ser la representación del estar perdido, son todo lo contrario, ¿no? La expresión del saber hacia dónde ir en medio de la bruma. La agudeza, ¿no? La crítica del pisciano a lo esotérico es quizá de las más fieras, ¿no? Que puede haber, ¿no? Porque hay un poco de ese miedo que no admite, ¿no? Quizá el arquetipo de un inquisidor, por ejemplo, podría ser ascendente Piscis, ¿no? Alguien que va a atacar a todos los piscianos, ¿no? Sería parte también del arquetipo. Como les digo, acá el abanico se abre de una manera increíble, no hay un solo patrón, sino más bien el patrón es la excepción, ¿no? Siempre va a haber alguien que vive de una manera diferente este ascendente. Algo que yo he visto que es común en los Piscis tiene mucho que ver con la casa 3 y la forma como se comunican, ¿no? Es común ver un ascendente Piscis con un tono de voz muy dulce, suave, pausado, muy taurino, consentidor, ¿no? Eso puede ser una manifestación. El pisciano, como tiene esa sensibilidad, pues todos los temas de la cocina, de la sensualidad, del erotismo, ¿no? El querer o el aprender a hacer masajes, todo eso puede estar dentro del campo, y es algún campo que va a vibrar muy bien. Pero también se puede dar en términos de materialismo, ¿no? Entonces puede haber un pisciano que solo valora lo que puede tocar y nada más que lo que puede tocar, ¿no? Habría que ver Venus también dónde está en la carta de la persona para ver hacia dónde se dirige, ¿no? Pero sí el interés, y decimos cuál es el interés del ascendente Piscis, es encontrar seguridad. Entonces va a valorar mucho a todas las personas que le dan esa sensación de abrigo, esa sensación de que yo sé qué hacer, ¿no? Yo tengo lo que tú necesitas, ¿no? Y entonces puede haber una relación muy cercana entre Piscis y Tauro, aunque también puede haber lo contrario, ¿no? Tauro como la expresión de los que saben cómo son las cosas en la realidad, y el pisciano que está al otro extremo que no tiene ni idea, ¿no? Entonces no hay una regla, ¿no? Hacia dónde se va a vivir. Normalmente, pues ahí lo que hay que empezar a analizar es cuál es el nivel de conciencia para ver, ¿no? Qué matices va a ir desarrollando y cómo está articulando este pisciano las diferentes capas. Llegamos a la casa 4. Entonces en la casa 4 pues decíamos, primero, ¿dónde naces? ¿No? Entonces el típico pisciano que nace con sus temas y sus personajes míticos y fantásticos, nace en una familia que inicialmente no va a entender a ese pisciano, ¿no? Y entonces se genera una reacción en la que el pisciano se vuelve un experto explicador, un experto contando cuentos, porque para poder pertenecer a su núcleo familiar, tiene que lograr dar algún tipo de explicación, porque si no queda por fuera. Entonces se va a volver el pisciano un maestro en cuentos, ¿no? Y esos cuentos, pues, dependiendo del apoyo que tenga en su hogar y de la cultura que rodea esa capacidad verbal, pues va a ser más
verdadera o menos verdadera, ¿no? Puede haber un caso en los que haya muchos piscianos que no pueden físicamente decir la verdad porque la verdad es tan absurda que es imposible llegar a decirla. Entonces automáticamente se desarrolla la tendencia a no decir la verdad. La verdad te condenará. Entonces, primero ver cuál es la historia. Claro, ahí se genera pues los dones para poder crear historias, para hacer que el pisciano se convierta en actor, ¿no? Mm, y pues obviamente a lo largo del tiempo el pisciano va a poder empezar a explicar cosas que otras personas no pueden entender. Entonces el realismo mágico y toda esta forma de expresar lo inexpresable va a estar dentro de este campo, ¿no? Dependiendo también, como habíamos dicho, Mercurio donde esté en la carta astral. Mm, Suele suceder también en el ascendente Piscis que las familias tengan una conformación, una configuración con muchísima movilidad, donde no están muy bien establecidos los roles de los padres y de los hermanos y de los hijos y como que todo empieza a mezclarse, ¿no? Entonces el padre es como un hermano, la madre es como hermana, el hermano es como un padre y bueno, hay todo tipo de combinaciones en las que los roles se cambian, ¿no? Eso también es común con esa casa 4 en Géminis, ¿no? Donde la base es mutable, donde la base cambia. Y como la base cambia, pues eso también hace que toda la estructura del pisciano no tenga una forma de asirse muy clara, ¿no? Muy previsible. Mm, Padres pues que enseñan serían otra manifestación del Géminis en la casa 4 educadores, inclusive contadores y personas que trabajan con los números, ¿no? Y con cosas muy racionales podrían estar dentro del entorno de este pisciano que parece sentirse, ¿no? Como totalmente fuera de lugar. Y ese pues es el reto, ¿no? El reto es poder poner en palabras lo que no se puede explicar con palabras. Una vez que el pisciano ha podido, ¿no? Cumplir con ese reto de explicar lo que sucede, ¿no? Lo que le sucede, va a entrar en la casa 5, ¿no? A ver cómo encuentra vida el pisciano. Y curiosamente el pisciano podría uno decir que cobra vida en el momento en que aprende a aislarse, ¿no? El cáncer es como ese enconchamiento, ese aislamiento. Un pisciano tiende a disfrutar de una manera increíble el poder aislarse y el poder separarse y el poder protegerse, ¿no? Con esa armadura, con esa coraza del cangrejo que le permite pues asegurar que no lo van a vulnerar, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que esa es una de las manifestaciones creativas de Piscis. Otra sería también a través del amor incondicional, un amor maternal hacia hacia la naturaleza y hacia los demás. Esto obviamente pues ya en una vibración más alta. Mm, la necesidad de proteger al desvalido, ¿no? El ser empático, ¿no? Poder sentir lo que otros sienten. Y el tema de la inclusión, ¿no? Que también lo había vivido en sus inicios como el haber sentido que lo excluyen, pues en el momento en que Piscis puede incluir a alguien más, se va a sentir en gozo, ¿no? Como va a sentir que tiene un propósito de vida. Entonces, esa es la relación con cáncer. Si seguimos, pues cáncer es un signo muy introvertido. La casa 6 pues va
a mostrar en dónde está el mayor trabajo del pisciano. Y el mayor trabajo del pisciano va a estar precisamente en Leo, que es el arquetipo que va a hablar de la personalidad, ¿no? El yo soy, el poder tener un sol que dice este es mi propósito, ¿no? Eso es lo más difícil para un pisciano, que es poder decir, ¿no? ¿Cuál es mi propósito vital? ¿Yo a qué vine? ¿No? Porque venir a ayudar a otros como que parece no ser un propósito claro y individual, sino que todavía falta la parte de la personalidad. Entonces, a través de la creatividad, Piscis empieza a manifestar pues de una manera constructiva ese proceso. Mm, Piscis, hay tonalidades de Piscis donde se aísla tanto, ¿no? Queda tan metido en la casa Cáncer que se le olvida vivir, ¿no? Y en el amor al otro se olvida completamente del amor propio, ¿no? Y del poder vivir y disfrutar la vida como de una manera individual y por la voluntad propia y no solo por lo que el universo quiere, ¿no? Como que el pisciano termina entendiendo que todo lo que hace lo hace porque hay fuerzas más grandes que nos llevan a actuar de una u otra manera, ¿no? Como que pierde mucha libertad y se vuelve un signo muy dependiente de los contextos, de las situaciones, ¿no? Entonces, ese es el trabajo es Leo, el trabajo es el Sol, el trabajo es encontrar esa forma de irradiar esa energía pisciana al máximo. Entonces ahí, al contrario, cuando se logra irradiar la energía pisciana, pues el amor incondicional y el acceso a niveles más elevados de conciencia, pues empieza a dar muy rápidamente. Los piscianos pues van a ser maestros de la somatización y entonces sin darse cuenta pues van a acaparar, van a captar las enfermedades no solo de las otras personas sino del inconsciente colectivo, ¿no? Van a ser las personas que eh, el que muestra ese rasgo pisciano, por ejemplo, podía haber sido la primera persona que le dio COVID antes de que a las demás personas le dieran COVID o tuvieran los síntomas del COVID antes de que apareciera el mismo COVID, ¿no? Porque reflejan, resuenan con lo que va a suceder, ¿no? Entonces están pues totalmente por fuera del espacio y del tiempo. Tienen su propio espacio y tiempo. ¿Cuál es el verdadero complemento para Piscis? Siempre va a estar muy relacionado con Virgo. Hay una relación muy íntima entre Piscis y Virgo porque Virgo va a, o sea, Virgo en la dimensión pisciana va a representar los laberintos, va a representar los nudos, ¿no? Y esos nudos poco a poco se pueden ir resolviendo, ¿no? Y esa resolución de los laberintos pues va a resonar mucho con la confusión pisciana que al final va a terminar comprendiendo cómo hacer terapias, cómo hacer procesos, cómo ordenar, ¿no? Lo que no se puede ordenar. Siendo Virgo un signo de tierra, es un signo que va a contener al agua, ¿no? Se dice siempre que la tierra nutre al agua y por eso los Virgo idealmente pues van a ayudar a los piscianos a encontrar o a reencontrar el camino, ¿no? A dejar esas boronitas en el camino que permiten después hacer el camino inverso. Claro, igual puede llegar a haber un antagonismo total entre el Virgo y el Piscis, ¿no? El Virgo que comprende los procesos materiales y el orden versus el pisciano que no lo hace, ¿no? Y entonces ahí no siempre pues se va a ver Virgo como la solución para Piscis o como el remedio para Piscis, sino también como la causa de las mayores distancias, ¿no? Entonces, igual no hay una regla, ¿no? Que vaya a decir que siempre Virgo va a estar de acuerdo con Piscis.
Cuando Piscis se entiende, ¿no? El tema de los rituales, las repeticiones, los mantras, ahí está uniendo Piscis con Virgo, ¿no? De una manera constructiva. Mm, la medicina, ¿no? Pues va a ser algo que va a estar muy en el campo de Piscis Virgo, porque siempre hemos dicho que Piscis es la salud psíquica y mientras Virgo equivaldría a la salud física, pero el punto en común entre Piscis y Virgo es la salud, ¿no? Si algo quieren esos dos signos es la salud. Entonces, igual las relaciones entre Júpiter y Mercurio, pues nos van a hablar mucho de cómo se hace ese vínculo y qué tanto, cuál es el antagonismo, ¿no? Quizás si hubiera más cuadraturas entre Júpiter y Mercurio, podríamos ver que hay, no es tan fácil esa relación entre los dos polos, ¿no? Pero pues también depende de cada caso y habría que mirarlo individualmente cómo se da esa cuadratura, ¿no? Pero igual va a haber ese diálogo, ¿no? Entre Piscis y Virgo. Mm, el trabajar, ¿no? El pisciano se pierde en el trabajo, el pisciano puede perderse, ¿no? Y trabajar y de alguna manera utilizar el trabajo como una forma de evasión, una forma de escape, donde el mantenerse ocupado es parte del no tener tiempo para pensar en cosas raras, ¿no? En armar dramas o o enfrentarse a los miedos más profundos. Entonces es muy común que el pisciano parezca más bien Virgo, ¿no? Y que se manifieste como un Virgo y oculte lo pisciano al máximo, ¿no? A sí mismo y a los demás. Ahora, ¿qué mata a Piscis? En el esquema aparece Libra aquí en la casa 8. Yo diría que Libra en este caso, en la casa 8 se puede ver como esa media social que va a decir qué es lo que está bien ser y qué no, ¿no? Y es precisamente esa media social la que va a terminar juzgando al pisciano como extraño. Entonces, en ese punto es que Libra ataca a Piscis, pero igual como Piscis tiene esa sensibilidad y a Piscis le gustan los temas del arte, pues ahí la casa 8 se va a transformar completamente. Y casi que podríamos decir que esa media social hay un punto en el que acepta al pisciano como parte de la expresión de su mismo equilibrio, ¿no? Entonces no siempre va a haber un rechazo entre Libra y Piscis. A veces la relación es muy creativa y muy artística, ¿no? Va a mostrar mucha sensibilidad. Por otra parte, ¿no? Hay otra forma de Libra que es el Libra que le interesa el verse como la punta, ¿no? Lo máximo de lo máximo, ¿no? Como el orgullo de tener una posición elevada. Entonces eso de alguna manera va a antagonizar mucho con el pisciano que fácilmente puede ir hacia la idea un poco del pordiosero, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ese que no le interesan las convenciones sociales, sino que está al margen de las convenciones sociales. Entonces puede ir por uno o por el otro lado, ¿no? Tanto por el lado del rechazo a lo que precisamente viene a combatir Piscis, como a la apreciación de las cosas que son bellas en la vida y cómo, ¿no? Piscis, aunque está por fuera del tiempo y el espacio, puede llegar es más bien a aterrizar a través del arte en una sociedad, ¿no? Y tener una funcionalidad. Mm, las convenciones, ¿no? El sentido común, ¿no? Diría uno que es muy libriano, ¿no? Esa balanza de ver las cosas como son, pues Piscis va a retar ese sentido común al máximo.
Y pues Libra también habla del compararse, ¿no? El Libra le gusta entenderse en comparación al otro. Por eso el Libra, los Libras en general y en el colegio me imagino yo que van a ser todos esos personajes que van a estar todo el tiempo fijándose si el pisciano hizo A o el pisciano hizo B o todo el tiempo no van a poder evitar fijarse en este personaje porque de alguna manera el evidenciar que ellos no son como ese les da identidad propia, ¿no? Entonces ahí puede generarse en el colegio temas más fuertes, pero igual pues la paleta puede llegar a darse. Luego viene la casa 9, ¿no? Decimos en la casa 9 eh, como es una casa de fuego que va a jugar con la casa 1 y con la casa 5, pues es una casa donde vamos a ver cómo se ilumina ese pisciano. Entonces ahí también hay muchos matices, ¿no? Por un lado, el pisciano que ya ha pasado esa crítica social y que está más allá de la crítica social, se puede llegar a convertir en un excelente chamán, ¿no? Un escorpiano transformador que no solo se queda apreciando la realidad o contemplando la realidad como es, sino que puede llegar a intervenir en ella, ¿no? De una manera efectiva. Ahí es cuando pues el pisciano adquiere un propósito que ayuda a las otras personas a transformarse. Temas de magia, de alquimia, ¿no? El poder llegar a ser un maestro del miedo, ¿no? De haber superado los miedos, porque claro, como Piscis ha sentido esos miedos inexplicables de una manera tan patente, al final cuando adquiere madurez, pues va a ser un experto en orientar a las personas para que no sientan esos miedos tan fuertes, ¿no? Los temas de crisis. Si alguien ha tenido crisis, pues es el pisciano y al mismo tiempo cuando ya ha pasado esa casa 8 empieza a tener ese talento, ¿no? Esa capacidad pasional, ¿no? Porque Escorpio viene con pasión y es esa pasión que hace que el pisciano vaya más allá, ¿no? Y por eso decimos que Piscis pues está regido por el planeta Júpiter, ¿no? Porque va más allá y va a cuestionar todo lo que son los límites y los termina destruyendo, ¿no? Ni siquiera es una aceptación de los límites, sino es un cambio radical de los límites, de los formalismos que las personas pues han definido como fundamentales. La idea de metamorfosis, ¿no? También es muy escorpiana y es algo que también está muy ligado al signo de Piscis. Decimos que si Piscis es como la mariposa, Escorpio sería ese momento de crisálida en la que la oruga se disuelve completamente para transformarse en algo más. Entonces el pisciano sabe cómo, o sea, sabe que en algún momento se va a deshacer, ¿no? Y tiene que perder toda su estructura para poder reconstruirse más adelante, como vamos a ver en Sagitario, ¿no? Mm, Ahí pues se llega a la casa 10, ¿no? La casa 10 es cómo se supera el pisciano y el pisciano pues podríamos decir que cuando llega a ser un guía, ¿no? Empieza a orientar a otros, empieza a mostrar cómo eso que nadie más puede entender tiene un sentido, pues ahí llega a su casa 10. El ver, ¿no? La visión, el tener esa perspectiva es parte de esa realización pisciana, ¿no? El poder ver el mundo como es, porque Piscis finalmente vive en un mundo que nadie más puede verificar, que no se puede tocar. Cuando llega a Sagitario, entra en un signo de fuego y ese signo de fuego pues se vuelve más tangible, aunque sigue siendo inmaterial, ¿no? El fuego de alguna manera sí le da como ese calor, ¿no? Y esa corporeidad que le hacía falta a Piscis. Mm,
temas, ¿no? de evasión a veces en el sentido negativo, pero también se puede ver a nivel creativo como la capacidad de mostrarle a las otras personas el mundo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el actor muestra muestra a los demás, pues, formas de ser, ¿no? Y ahí se está realizando el mismo Pisciano. Mm, Igual pues hay que mirar Júpiter dónde está en la carta astral para ver, ¿no? Hacia, si va más hacia tierra, más hacia aire, más hacia agua, y cuál es ese tono, ¿no? Del éxito y de la profesión, ¿no? Ahí podríamos decir que dentro de la profesión de un pisciano no solo está la del actor, podría estar también la de eh, ¿no? Los médicos, ¿no? Y médicos de todas las clases, diría uno que si el lema de Sagitario yo veo, pues la oftalmología podría ser parte también de esa vibración de Casa 10, pero también el poder mostrar las cosas, entonces el ser ilustrador o el ser publicista podría estar en los campos de expresión. ¿Qué distingue a un pisciano? Pues ahí viene el signo de Capricornio, y en el signo de Capricornio sí que vemos muchas veces esa, no siempre vemos como la empatía entre los dos signos, ¿no? Porque Capricornio casi que como definición es el que, Capricornio es el que ve la realidad, y Piscis sería la realidad inexplicable, ¿no? Más parecido a lo que es la fantasía. Entonces, puede llegar a haber muchos conflictos entre un Capricornio y un Piscis en la medida en que no encuentran ese piso en común del que pueden hablar. Por otra parte, la combinación de Piscis y Capricornio resulta siendo muy musical, y eso lo he podido ver en muchísimas cartas, la relación cuando una persona tiene Saturno y Júpiter, o más aún Saturno y Neptuno articulados, ¿no? De una manera muy potente, la facilidad para la música se vuelve evidente, ¿no? Porque Piscis da la sensibilidad y Capricornio da la estructura, que puede leer partituras o puede llevar un ritmo, ¿no? Entonces hay formas en las que Piscis y Capricornio se van a juntar muy bien, ¿no? Por ejemplo, con Jairo Fonseca, pues Jairo es Capricornio, yo soy Piscis, y entre los dos pues, hemos estado haciendo todo este desarrollo del Astro Aquarium y el Syncromoon que sacamos antes, y hemos encontrado cómo las dos energías son muy complementarias, ¿no? Porque no se puede, solo con una de las dos hace falta la otra. Entonces, no está escrito, ¿no? Cuál es la relación entre un Capricornio y un Pisciano, pero puede ser muy, muy, muy constructiva, así como puede ser de extrañeza total, ¿no? Finalmente podríamos decir que lo que le interesa al pisciano es la verdadera realidad, ¿no? Y ahí es donde se vuelven súper amigos, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Nadie quiere estar por fuera de la realidad, sino que todos queremos entender cómo es que funcionan las cosas. Mm, Hay una empatía muy grande entre el signo de Piscis y la capacidad de Capricornio de desarrollarse en soledad, ¿no? De desarrollarse en silencio. Y ahí Capricornio y Cáncer, ¿no? Ambos son signos de armar como cápsulas, ¿no? De generar unas ciertas barreras. Y eso le fascina a Piscis, ¿no? El poder tener momentos de silencio, momentos de aislamiento para poder recargar energía. Entonces, ahí Capricornio le brinda a Piscis esa oportunidad de no ser molestado, ¿no? De no ser afectado con la energía, ¿no? Es el recubrimiento de plomo, ¿no? En un cuarto de rayos X,
para que la persona no se deje, sí, influir por todo ese mundo exterior, ¿no? Las protecciones que puede llegar a tener el chamán para no recibir energías con las cuales no quiere entrar en contacto también sería parte de ese don que le da Capricornio a Piscis. Mm, Piscis y Capricornio, ¿no? Poníamos acá la relación con el infortunio, ¿no? Si Capricornio se ve desde un punto de vista de vibración más bien baja, pues Capricornio muchas veces se puede asociar con la idea de la mala suerte o del karma o de toda esa dificultad en el desarrollo, y Piscis empatiza mucho con eso y dice yo puedo disolver todas las barreras, ¿no? Y ahí tiene esa cualidad Piscis de disolver hasta el muro de piedra más sólido, ¿no? Con mucha paciencia y con mucho amor va diluyendo todas las restricciones. Entonces ahí también hay una mezcla bien interesante de los dos. El mismo escepticismo, ¿no? Decíamos también que para Piscis es muy fácil expresarse como si fuera un Capricornio, ¿no? Muchos ascendentes Piscis o inclusive muchos piscianos no podría uno saber que son piscianos porque aparentan ser Capricornio, estar totalmente centrados en lo que es la realidad y rechazar completamente lo que no es la realidad, ¿no? Entonces, eso también puede ser otra manifestación de Capricornio. Luego viene ya la última casa, la casa 12. Lo que dice la casa 12 siempre es qué es lo que un pisciano viene a aceptar, y el pisciano, pues teniendo Acuario en la casa 12, viene a aceptar ese caos de alguna manera que representa Acuario, ¿no? Donde las normas capricornianas dejaron de tener ese orden tradicional y encontraron un nuevo camino, ¿no? Un camino de actualización. Entonces, Piscis tiene como inconsciente el poder ordenar todo de una manera sabia, poder ordenar todas las cosas de una manera diferente. La experiencia muchas veces le va a decir es que no lo pudo entender, ¿no? Y va a quedar Acuario como una frustración, como un ideal no satisfecho, ¿no? Frente a la evidencia de que las cosas no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Eh, el otro tema también es la aceptación de lo social, ¿no? Acuario es un signo tremendamente de colectividades, ¿no? Y Piscis va a luchar mucho con esas colectividades hasta el punto pues que después ya lo va a integrar y va a poder hacer una labor social, ¿no? Entonces ahí el Piscis no se aísla, no se vuelve tan subjetivo, sino que ayuda a los demás a desarrollarse. Entonces, como hemos visto, pues este patrón pues tiene muchos matices. Yo creo que no es posible explicarlo como un patrón separado, sino habría que verlo en cada caso, ¿no? A través de los ejemplos para poder ver todos esos matices, ¿no? Y bien, pues ese es el signo de Piscis. ¿Preguntas? Sergio, me quedé pensando cuando hablaste de la Inquisición. No me cuadró eso como una actitud de Piscis. ¿Me lo vuelves a explicar, por favor? Sí, Mauricio Puerta, mi profesor de astrología, decía que una de las variables de Piscis es la piraña, ¿no? Y la piraña es o sea, cuando hay una distancia muy grande entre Piscis y Aries,
Aries se va a manifestar de una manera casi compulsiva, ¿no? Va a decir, ¿no? Va a atacar como una piraña a muerte, ¿no? Y es parte de esa expresión del miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces el inquisidor es un Piscis no reconocido y que se reconoce a través de Marte, a través, claro, habría que ver, ¿no? El inquisidor debe tener un Marte no bastante conflictivo, pero igual es el signo que sigue a Piscis. Entonces Piscis puede manifestar, ¿no? Por ejemplo, las pesadillas, ¿no? Esas pesadillas en las que me persiguen o en las que hay alguien que me quiere atacar o que me quiere matar, es parte de esa manifestación pisciana. Entonces Piscis, eso es lo que pasa, que lo incorpora todo, inclusive hasta lo que diríamos no es pisciano, porque es que Piscis no solamente paz y amor, ¿no? Piscis también es el miedo a la violencia, es el miedo a la falta de control, es el descontrol. Entonces, todas las obsesiones, todas las luchas internas, pues también se manifiestan a través de Aries, ¿no? Y de Marte. Sergio, ¿puedo decir algo como de esta pregunta y que lo siento como experiencia personal? ¿Mm? Es que yo que soy ascendente Piscis, y cuando dijiste que pues lo de la Inquisición, yo sí me siento identificada con eso, de pronto desde otra perspectiva, que es que, digamos, eh, en la parte espiritual, para mí es súper importante, desde chiquita, como muy metida en todos los temas espirituales, pero entonces uno también llega al punto que se vuelve como como una inquisición con uno mismo y con otros, ¿Mm? pero o sea, uno es hasta crítico y duro y cruel con uno mismo si uno no es perfecto y hace las cosas bien. eh, y no solo con uno, pues con el que lo rodea. O sea, si yo te doy un ejemplo, soy vegetariana, pero entonces hay momentos en que era tan estricta, eso lo he venido madurando y superando, que era dura conmigo misma, o sea, era como una inquisición, Claro, ¿no? claro, y los que Como, no son con uno mismo también son los que critican, esos que comen carne son los, ¿no? Satanás encarnados. claro, con También uno, con los. pegarse por el otro lado. Sí, ya es fanatismo, pues como una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Por eso yo sí lo entendí cuando dijiste eso, sí, yo me sentí identificada en ese sentido, y es fuerte. Uno tiene que trabajar para aflojarle a la cosa, o sea, tampoco. Claro, claro, ¿no? Y yo como pisciano, pues no tengo ascendente Piscis, pero sí he tenido oportunidades en que se me ha salido el Marte y reflexivo, o sea, que dice, ¿cómo hice esto? ¿De dónde salió? ¿No? Y yo no soy así, ¿no? Sí, Pero, pero sí sale como un monstruo que dice, "No, wow, ¿no? sale el horror, sí. Eso es un pisciano hay que tenerle, porque cuando se le sacan la piedra al pisciano, oh, cuídese. Sí. Ya Sergio, entiendo, gracias. Sergio, acerca de un pisciano ascendente en Piscis con el dodecanato en Tauro, la parte financiera no tiene ningún, porque dice qué o a quién te interesa, dice lo físico, lo sensual, la serenidad, la seguridad, la contención, la cocina, los masajes, pero esa parte financiera, esa parte de negocios, ¿cómo la ves tú? Depende de dónde tendrá el regente del ascendente. Podría ser un Tauro. Hay todos los matices. Puede ser el Tauro que no le interesa lo material y entonces solamente consigue su alimento propio ya, como podría ser el otro caso contrario, que es el que no se siente esa misma rabia cuando no, cuando le quitan lo que es suyo, ¿no? Entonces cuadros a veces medio autistas donde, ¿no? Donde uno ve que a alguien le quitan ese juego con que estaba trabajando y entra en cuadro de histeria, esa sería otra forma.
Obviamente la- hay formas más constructivas, menos constructivas, ¿no? Idealmente sería un pisciano que trabaja con la voz, que trabaja con ese cariño, ¿no? Con esa dulzura, que le da alimento a los demás y que es absolutamente generoso con lo que da, ¿no? Ese sería la- ideal mezcla de Piscis con Tauro, ¿no? no. Es que la pregunta viene porque yo tengo pues un socio que él es Sol en Leo y ascendente en Piscis, Ujú. pero es demasiadamente, o sea, va muy al punto con la cuestión monetaria y entonces yo decía, pero de Claro. todos los que hay ahí, ninguno de ellos lo escribe. Sí, ese sería pues esa relación con Tauro y todos son como formas de evasión del lo pisciano, lo Ya. abstracto. Entonces, claro, una persona que es Leo, pues dice, yo tengo una personalidad, yo no soy el que no tiene personalidad. Entonces dice, pues el que no debe tener personalidad es el otro. Entonces va a tildar a los piscianos de fracasados, ¿no? En cambio yo no soy fracasado, ¿no? Pero qué curioso lo van a acechar los fracasados, ¿no? Porque el ascendente se le va a manifestar a través de esas personas y esas personas son las que lo van a volver más taurino, es decir, va a empezar a valorar más lo que puede coger porque los piscianos le van a tratar de robar, ¿no? Y va a tener la experiencia que los piscianos, por decir cualquier cosa, son unos ladrones, ¿sí? Mm. Porque esa es la experiencia del ascendente, ¿no? Se va a mostrar como un defecto, ¿no? Como, Sí, como la sí, pobreza, se nota mucho la desconfianza, sí. ¿sí? Bueno, O sea, y miedo, ¿no? O sea, miedo a la pobreza, miedo al estar loco, miedo a una cantidad de miedos. Y entonces si yo soy Leo, pues yo digo, yo sí no soy así, los que son así son los otros, pero entonces los va a traer. claro. Bueno, gracias. Sergio, Mm, Sergio, ¿sí? hola. Sergio, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que los piscianos, los ascendentes piscis, como disuelven los bordes y los límites, ellos no ponen límite. O sea, yo tengo un caso de una señora que le encanta el amor incondicional, anda dando amor a todo el mundo, y un día viene y me pregunta, ¿y cómo hago para poner límites? Y el tema es que ella misma lo disuelve. O sea, en cualquiera de esos 12 puntos, no va a tener límite, ¿de acuerdo? O sea, y esa persona no va a saber cómo poner límite en ninguna de las casas, Mm, ¿cierto? Y sí, o sea, pero lo que yo veo aquí es que el único que salva, entre comillas, al ascendente Piscis es Capricornio, porque el silencio y la prudencia, por decirlo así, es la que le va a mantenerse callada cuando le conviene quedarse callada. sí, Esta persona que te menciono la busca constantemente porque es compasiva y anda dando compasión a todo el mundo y no le alcanza el tiempo a ella para nada. Tanto claro. así que se separó del marido, bueno, o sea, y suena raro, ¿no? Una persona con un amor incondicional tan grande que el marido se separe porque, bueno, entonces, ¿dónde estaba el problema? Que ella no ponía límites para dar ese amor incondicional a la gente. Claro, Entonces, ahí yo veo que la casa 5 de Leo es la que ella la perjudicó, por decirlo así. claro. Así es. Y ahí es Ujú. donde se enferma, ¿no? Se enferma de tanto Exacto. dar. Porque Exacto. es una ficción, ¿no? Como que uno dice, ah, yo tan generoso, es que yo para mí no quiero nada, yo todo lo quiero para los demás. Pues mentiras, porque si no se da a sí mismo, no le puede dar a los demás y lo que está dando, pues no está o sea, le va a faltar ese goce, ¿no? Y esa capacidad de, de ser vital, ¿no? Y no solamente una reacción frente a los desvalidos donde yo salvo pues a cuanto animalito encuentro en la calle, ¿no? Y entonces tengo mi casa llena de animales porque los he rescatado a todos, pero pues es un muladar. Ujú. Sí, Y esta persona que te comento tiene Venus
cuadrado con Neptuno, o sea, para rematar, ella vive con un amor incondicional que ya a veces es tan pegajoso que uno dice, ya, pues, o sea, espérate, ponle un poco más de, ponle un poco más de, claro, y ella tiene un Marte en Aries, que yo le recomendé, sal por el Aries, o sea, sal por tu Marte haciendo gimnasia, le gusta el box, Sí, pero vive metida con el tema de la falta de límite. Sí, sí es, interesante, interesante. sí, hay Una todos los matices. Sí, sí, sí. Sergio, una pregunta. Usted habló de los niños. Ujú. ¿Cómo se orientaría a un niño con ese ascendente? Porque está muy niño. Claro, el niño hay que empezar a orientarlo en su imaginación, porque es que si los padres y las instituciones lo que potencian es tú estás mal, tú no estás pensando como todo el mundo, deberías pensar como todo el mundo, ahí genera uno todos los cuadros de mentiras, de sentirse extraño, las frustraciones. Si en cambio los padres pudieran fomentar la imaginación de una manera constructiva y mostrarle precisamente esa relación entre Capricornio y Géminis, ¿no? Donde Capricornio es una realidad, pero Géminis es la capacidad de interpretar esa realidad de mil maneras diferentes, pues ahí el niño se desarrollaría muchísimo mejor. En algún momento poníamos como la imagen del Jedi, ¿no? Y el Yoda y, y la película esta, pues, de Luke Skywalker, ¿no? Que empieza a ver que tiene una fuerza que es muy extraña y ese maestro lo va guiando para que no le tenga miedo a esos monstruos que empiezan a aparecer, que están muy relacionados con sus mismos padres, ¿no? Se le enseña que todo está reflejado en todo y que no debe tenerle miedo a las cosas porque al final, pues todo se puede comprender de una manera más elevada. No es fácil, ¿no? La cultura nuestra no está hecha para explicar lo pisciano con naturalidad, sino que lo clásico es el enfrentamiento, ¿no? Por ningún motivo seas pisciano, ¿no? Porque si no estás... Sí, entonces... Ahí sí está como difícil. Sí, pero pues eso lo hemos vivido los piscianos, ¿no? Sí. Que nos dicen marcianos, bicho raro, de todas las cosas, ¿no? Hasta que, ¿no? A mí en el colegio me tocó hacerme el loco para que no me siguieran diciendo que era el loco, ¿no? Entonces lo exageraba de una manera para que todo el mundo, entre comillas, se riera, ¿no? De mis bobadas que yo decía, pero eran tan bobas que se notaba que era adrede, ¿no? No era por bobo realmente, sino porque lo estaba exagerando, pero, uy, es duro. No, y normalmente lo que uno dice siempre resulta verdad, Sí, porque eso es así. sí. Yo tuve muchas experiencias en el colegio donde, aunque no soy ascendente Piscis, pero soy pisciano, decía cosas y que todo el mundo me miraba raro y yo me sostenía y hablaba de lo que acababa de decir. Así sea una barbaridad, pero convencía a todo el mundo. Ah, no, sí, tiene razón. Entonces, también eso influye en, por ejemplo, con Júpiter, Ujú. que también le influye uno bastante ahí en esa relación de la expresión, Ujú. de lo que se siente uno incomprendido y al final resulta que lo comprenden aún. Claro, y de ese Júpiter de pronto en un signo de aire, en un signo como Acuario, un signo como Géminis, tiene unas teorías, ¿no? Es muy bonita la relación de Piscis con Acuario porque Acuario le da esa sabiduría, ¿no? Como el que ve las cosas de una manera diferente y al final como que tiene razón, ¿no? ¿Sí? Claro, Géminis a veces como que, esa es la diferencia entre Acuario y Géminis, ¿no? Géminis a veces como que da la sensación de que está diciendo puros cuentos. Cambio Acuario como que lo que dice como que de pronto tiene una trascendencia, ¿no? Exacto.
Y Libra está en la mitad, Libra es esa media que yo digo, la media social, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Entonces sí, ahí están esas tres patas, ¿no? ¿No? El que tiene una idea genial, Acuario, el que es la sociedad normal, que sería Libra, y el que ya tiene una inventiva que a la gente le parece, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, como tengo ascendente Géminis, mi salida era geminiana, ¿no? No era acuariana. Nadie creía que yo estaba diciendo nada espectacular, sino, ¿no? Era una forma de defensa, ¿no? Eso es así. Gracias, Sergio. Mm. Bueno, pues, Pero sí es bien difícil manejar ese ascendente Lo más Piscis. difícil, lo Sí, más sí, difícil. sí, el Caruti sí lo dice, es bien difícil. Y en lo que entendí del niño, cómo manejarlo, es lo que entendí, ¿no? Él dice que ya cuando sean grandes, o sea, cuando ya tengan algo estructurado en su cabecita, no sé a qué edad puede ser, hasta adultos, ahí empiezan a comprender su ascendente, lo cual complicado, es Claro. complicado, ¿sí? Claro, ya cuando ha sufrido uno, cuando ha caído, cuando no se ha visto empobrecido, ¿no? Cuando ya ha tocado fondo, ahí se vuelve el sabio, ¿no? Es ese que le tocó ser pordiosero y siendo pordiosero encontró la luz, ¿no? Y se volvió el maestro de maestros, pero tuvo que haber caído, ¿no? Hasta el fondo. Y si es que aprendió también, porque Sí, como se claro. El otro confunde, se quedó, ¿no? En las claro, drogas y nunca salió porque la vida es injusta y la vida, ¿no? También hay el pisciano que no sale de Piscis y se ahoga en Piscis. claro, es que se confunde también, viven confundidos. Ujú. Sí, interesante. Súper. Bueno, pues con esto yo creo que acabamos el recorrido de los ascendentes. Mañana pues tenemos la práctica y cerramos. Muy bien. Bueno, a ver. Entonces terminamos con Piscis y no, Sergio, no entendí nada. Con Piscis, no, No sí, con entendí esa nada. sensación de que eso de los patrones, ¿cómo era? Sergio, eres para mí un incomprendido. Un incomprendido. Sí, Y Carlitos también, otro incomprensible. ¿Y quién más? No, 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 no. yo creo que vamos bastante espiciano. Entonces, Ya sí. te lo dije, creo que Mm. un poco. Ah, gracias, Sergio. Bueno, con muchísimo gusto. Entonces, pues no, seguimos viéndonos y pues ya les estaré Muchas contando gracias. cómo muchas gracias. estamos y cómo seguimos integrando lo pisciano de una manera Sergio, constructiva. gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Gracias, Mario. Bien, para todos. Gracias. Gracias. Sergio, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, Sergio. mucho gusto.